Bueno, bienvenido a todos. Voy a compartir un PPT para dirigir la conversación. Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. Estupendo. Bueno, en esta tercera sesión vamos a conversar sobre tema impuestos y regulaciones, que es un tema bien relevante desde el punto de vista del crecimiento económico y de la disponibilidad de las personas y empresas para desarrollar sus actividades privadas y contribuir al bienestar de todos. La agenda de hoy, vamos a definir los impuestos y cómo se comportan en Chile comparado con otros países. Vamos a revisar también la evolución del gasto fiscal en Chile, cómo se financia, eh, entender qué tan eficiente o ineficiente es y un repaso de la situación actual en materia de regulaciones y permisos a las empresas y personas. Y finalmente el impacto que tienen tanto los impuestos como las regulaciones en el valor de la empresa y en el crecimiento económico. Respecto a los impuestos, una primera definición interesante es positivo y negativo. Los positivos, lo que habitualmente conocemos, que son eh, impuestos a los bienes y servicios, a la renta de las personas, a las empresas, que permiten financiar los gastos del Estado. Un segundo que quiero... Bueno. Los negativos se refieren a cuando el Estado entrega recursos a las personas o a las empresas, típicamente se denominan subsidios. Un caso bien importante es la educación, por ejemplo, dado que la educación tiene un impacto positivo en toda la sociedad, es uno de los bienes que uno quisiera siempre tener algún tipo de subsidio para asegurar que todos los que puedan se eduquen con la mayor profundidad que puedan alcanzar cada uno, dado que eso beneficia a la sociedad entera. No solamente, la educación no solamente tiene un valor individual, sino también un valor social tremendamente importante. Un ejemplo al revés es, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Eso requiere impuestos positivos, en el sentido que de limitar el impacto negativo de una actividad que dañe el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, la educación requiere un subsidio, el medio ambiente un impuesto. Otro impuesto que hemos habitualmente conocido son el IVA, a bienes específicos como los impuestos a los tabacos y al combustible, que ese es claramente un ejemplo malo. Es decir, a la sociedad le interesa que se limite el consumo de tabaco y combustibles por sus consecuencias sobre el tercero y sobre la sociedad. También hay impuestos a la propiedad, que son, por ejemplo, las contribuciones, a la seguridad social, en el caso de Chile, a la salud, lo que contribuyen las personas, por ejemplo, a FONASA, y los derechos de aduana, que son impuestos a las importaciones, y también a los actos jurídicos. El más conocido ahí es el impuesto de timbre y estampilla a los convenios de deuda, por ejemplo, o contratos de ese tipo. Bueno, lo primero es ver cuánto recauda porcentualmente el Estado de cada uno de los impuestos. Y aquí una cuestión bien interesante es comparar la OCDE, que está en barra azul, con Chile, que está en barra roja, y podemos ver los distintos tipos de impuestos que acabamos de definir. Por ejemplo, el impuesto a la renta de las personas en la OCDE representa el 24% del ingreso fiscal. O sea, prácticamente la cuarta parte del ingreso fiscal en los países de la OCDE. La OCDE son los países más desarrollados, de los cuales participa Chile. En cambio, en Chile solamente el 11% del ingreso fiscal es- está explicado por impuesto a la renta de las personas. En cambio, en las empresas es al revés. En el caso de las empresas, el 9% del ingreso fiscal en los países de la OCDE es proveniente del impuesto a las empresas, a la renta de la empresa. Sin embargo, en Chile es el 17%. Acá hay una diferencia tremendamente relevante que tiene que ver con que en Chile la estructura de impuestos, que la vamos a ver en un momento más, eh, ocurre que las personas pagan mucho menos impuestos en Chile
que en los países de la OCDE. En materia de red social, y todo lo que es salud, educación, pensiones, en el caso de, especialmente pensiones, en el caso de la OCDE representa el 27% de los ingresos fiscales. En Chile solamente el 5%. La explicación de esto es porque en los países de la OCDE todavía predomina el sistema en pensiones de reparto, que significa un impuesto a las personas que están trabajando hoy día, y ese impuesto el Estado lo recauda y lo reparte entre los pensionados actuales, que es el famoso sistema de reparto. Como sabemos, en Chile no existe el sistema de reparto, sino que las personas no pagan impuestos, sino que aportan a su cuenta individual de ahorro para la pensión. Y por tanto, lo único que recauda el Estado en materia de seguridad social, en el caso de Chile, son básicamente las contribuciones a FONASA por salud, y que representa el 5% del ingreso fiscal. En el caso del IVA, también en Chile es diferente porque el 43% del ingreso fiscal está explicado por el IVA. En los países de la OCDE, solamente el 20%. Ustedes pueden ver hasta ahora que entre el IVA, 43%, y el impuesto a renta de las empresas, 17% en Chile, eh, representan el 60% de ingresos fiscales. Los impuestos a la propiedad son más o menos similares entre la OCDE y Chile, 6% de la OCDE, 5% Chile. El impuesto a los tabacos y combustibles es más fuerte en la OCDE, 12% de ingresos fiscales, en Chile el 7%. Y finalmente otros impuestos que hay una serie de conceptos ahí. La anomalía en Chile es que el 75% de las personas no paga impuesto a la renta. Para tener una idea de qué significa esto, las personas los chilenos que declaran impuesto a la renta, si ingresos sujetos a impuestos, son 10,5 millones de personas. Y de esas 10,5, solamente 2,5 millones aproximadamente pagan impuesto a la renta. De ese porcentaje, que es 25% o 26% más preciso, pagan impuesto a la renta que va entre 4% y 40% marginal, es decir, sobre el monto restante después de haber aplicado las tasas anteriores. Y eso depende del ingreso de las personas, es decir, mientras mayor ingreso, mayor es la tasa de impuesto aplicable. Y esto lleva en la práctica a que el 1% de los chilenos que declaran ingresos, que son los de más alto ingreso, permiten recaudar el 60% del total de este impuesto a la renta. O sea, el 100% de lo que el Estado recauda en impuesto a la renta de las personas, el 60% es financiado por el 1% de mayor ingreso. Entonces, esto es una anomalía porque significa que la gran mayoría, el 75% de de los chilenos, no pagan impuesto a la renta. Por lo tanto, no tienen esa vinculación entre el Estado que gasta y las personas que contribuyen. Por cierto, todos pagan IVA, pero no es lo mismo. Entonces, un tema importante en Chile a resolver es aumentar la base, o sea, aumentar la cantidad de personas que pagan impuestos a la renta, de modo de producir esa vinculación y exigirle al Estado un mejor gasto. Y por otro lado, reducir el impuesto a las empresas, que son las que invierten y generan crecimiento. Entonces, mientras más impuestos se pongan a las empresas, como lo vimos la vez pasada, el crecimiento económico es menor. Un tema también que, mirando un poco hacia el futuro y para entender el tema, el impacto de los impuestos, eh, eh, el impuesto a la renta en el fondo es un impuesto al ahorro. Cuando el Estado cobra impuestos a las personas, a su ingreso, y cuando cobra impuestos a las empresas por sus utilidades, esos recursos se restan de la inversión, se restan del ahorro. Por definición, el ingreso de una persona o el ingreso de una empresa tiene dos destinos: o se consume o se ahorra. Entonces, el consumo está castigado en Chile por el IVA, lo que está bien. Pero lo que se ahorra debería quedar libre para invertir y crecer más rápido. Entonces, el ideal
de una estructura de impuestos que existe, por ejemplo, en países como Singapur, como Mónaco, como el estado de Florida en Estados Unidos, en que el impuesto a la renta es cero. O sea, no existe el impuesto a la renta. Y sí hay impuesto al gasto, de modo que correctamente se castigue, por así decir, el gasto y no se castigue el ahorro, es decir, la renta, la renta que se ahorra. La renta que no se gasta es ahorro. Pero acá en Chile hay impuesto a la renta, o sea, impuesto al ahorro. Una alternativa a esto, para simplificar la estructura tributaria del país, es lo que se conoce como el flat tax o tasa plana, que es tener la misma tasa de impuesto para todo. Si va a haber impuesto a la renta, que sea igual tanto para el gasto como para la renta, lo cual simplifica enormemente la estructura tributaria, lo hace muy simple y mucho más eficiente. Bueno, hay que recordar que el Estado no produce nada y su ingreso es el impuesto que pagan las personas y las empresas, básicamente. Tiene algo de producción, por ejemplo, Codelco, Enami, Enap, pero son casos particulares. En general, el sueldo del Estado es el impuesto que nosotros le pagamos. Desde ese punto de vista, el Estado es un empleado nuestro, o sea, nosotros le pagamos el sueldo. Y cada vez que aumentan los impuestos, en el fondo está aumentando el sueldo del Estado, que supuestamente toma ese dinero y lo gasta nosotros mismos vía servicios sociales, policía, defensa, etcétera. Ya vamos a ver si eso es eficiente o no. Entonces, es relevante ver cuál ha sido la evolución del gasto fiscal, que al final del día son los impuestos que pagamos. Ahí. Bueno, en un periodo largo de tiempo, entre el año 1990 y la actualidad, 2023, en realidad hasta 2022, pues el dato de 2023 no se conoce bien. El gasto fiscal ha crecido 6,5 veces en términos reales. 6,5 veces. Mientras la economía, el PIB, ha crecido 4 veces. Es decir, hay un crecimiento del Estado importante en Chile, especialmente como ustedes pueden ver ahí a partir del 2008 aproximadamente. Hasta el 2008 el crecimiento del gasto fiscal iba en línea con el crecimiento económico. En un periodo más corto de tiempo, para ver los efectos más cercanos a la actualidad, en este caso entre 2010 y 2022, el gasto fiscal como porcentaje de la producción total, o sea, como porcentaje del PIB, pasa de 20% en el 2010 a 27% el 2022, con un pic muy grande el 2021, que fue de 33% del PIB, que ha sido el gasto fiscal más alto que ha tenido Chile como porcentaje de la producción desde la época del gobierno Allende. Pero eso sabemos que fue una cuestión puntual, producto de la emergencia del COVID. Se aumentó a 83% del PIB el 2021 y baja de vuelta al 27% el 2022. Pero de todas maneras, el nivel de 2022 de 27% de la producción sigue siendo significativamente más alto que hace 10 años atrás. Veamos cómo lo ha financiado el Estado, este crecimiento del gasto fiscal. Una manera en que lo ha financiado el impuesto a la empresa, que como ya vimos, le proporciona un alto porcentaje de los ingresos fiscales. Y esto ocurrió a partir del año 2010, 2011, que se puso en efectivo, con Piñera 1, primer gobierno de Piñera, en que él sube los impuestos a la renta de las empresas de 17 a 20%. Esto fue un tema relevante porque en ese momento, el 2010, cuando fue el terremoto, en febrero, y Piñera 1 asumió en marzo de ese año, 2010, y eh, presentó un proyecto de ley por el cual se subían los impuestos a las empresas de 17 a 20%, supuestamente de manera temporal, para financiar la reconstrucción del terremoto. Lo cual no tiene mucho sentido porque un evento de una vez como el terremoto, por muy terrible que sea, no es razonable financiarlo con ingresos permanentes, con impuestos permanentes. Lo que Chile debió haber hecho en ese momento, para que tengamos una idea, la reconstrucción del terremoto significó aproximadamente 8.000 millones de dólares.
en ese momento, y también hoy día incluso, Chile podía emitir un bono soberano en Nueva York y recaudar esa cantidad de dinero y después, bueno, se paga con los ingresos futuros y deuda. Pero se optó por subir la tasa de impuestos de 17 a 20%. Posteriormente, con Bachelet 2, que asume el 2014, ella, viendo lo que un supuestamente presidente centro derecha había hecho, de subir la tasa de impuestos a las empresas, era algo en que ella creía. Y por lo tanto, si este señor lo hizo, yo doblo la apuesta y sube la tasa de impuestos a las empresas en Chile de 20 a 27%. Ustedes pueden ver ahí cómo el gasto fiscal ha ido subiendo, en parte por este mayor ingreso debido al impuesto a las empresas más alto. Y para ponerlo en contexto, este 27% de impuesto a las empresas en Chile es la cuarta tasa más alta del mundo, es la más alta de todos los países de la OCDE. El promedio de la OCDE es 23% a las empresas, Chile tiene 27%, Estados Unidos tiene 21%. Es decir, esta tasa está completamente fuera de mercado y es parte de la causa del bajo crecimiento que Chile ha experimentado en los últimos 10 años, porque ha habido menos dinero en las empresas, en el sector privado para invertir y crecer, y más dinero en el Estado para crecer, y que vamos a ver que no ha sido lo eficiente que uno hubiera esperado. Entonces, este alza impuesto es una causa relevante del estancamiento económico del país. No es la única, por cierto, pero es muy importante. Y lo más relevante es que esto se hizo contrario a la tendencia mundial. La tendencia mundial en todo este periodo ha sido a bajar los impuestos a las empresas, porque es lógico. Los países están preocupados por el bajo crecimiento y han reducido la tasa de impuestos a las empresas. Como digo, Estados Unidos tiene 21%, el promedio de Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Italia, los países de la OCDE es 23%. Entonces, fue un aumento contrario a la tendencia y además un aumento en un periodo muy corto de tiempo. En apenas 4 años, la tasa de impuesto aumentó de 17% a 27%, es decir, aumentó en un 60%. El alza de tasa por lejos más alto del mundo. La otra vía de financiamiento del gasto fiscal ha sido la deuda. Es decir, nos están cobrando más impuestos y aumentando la deuda que tenemos con el resto del mundo. Con el resto del mundo y también con chilenos. Esa deuda ha aumentado de un 9% en 2010, un 9% del PIB, de la producción anual, a un 38% en la actualidad, en el año 2022. Y se cree que de seguir la tendencia de aumento del gasto fiscal, esta proporción podría llegar a 40-44% en los próximos 5 años. Es decir, estamos pagando más impuestos y estamos más endeudados, con lo cual obviamente con un estancamiento económico como el que estamos enfrentando, que revisamos la charla pasada, se hace más difícil servir la deuda pública. Veamos la eficiencia. En teoría, tal como comentaba recién, el Estado no produce, sino que captura ingresos vía impuestos para financiar todas aquellas cosas que los privados no pueden hacer por sí mismos, como la policía, la justicia, la defensa, la legislación, las regulaciones que vamos a ver en un momento más, eh, y que en el fondo lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, o sea, que el Estado supla todas las actividades que los privados no pueden hacer. Dentro de esa actividad está la igualdad de oportunidades, que los privados por sí solos no la pueden hacer. Pueden crear fundaciones, ese tipo de cosas, pero es importante la igualdad de oportunidades para efecto de que todas las personas que invierten en educación, por ejemplo, tengan oportunidades en la vida. Y aquí surge un tema que quiero comentar, que tiene que ver con la famosa desigualdad de ingresos, de la cual se ha hablado mucho en Chile en el último tiempo, y con falsedades absolutas, como por ejemplo que Chile es el país más desigual del mundo, lo cual es completamente falso. Lo vamos a ver ahora. Y eso se mide con un indicador que se llama Gini. El Gini mide en honor de la persona que lo inventó, del apellido, un italiano. Este indicador se mueve entre 0 y 10, algunos lo mueven entre 0 y 100, pero la idea es la misma. 0 es desigualdad absoluta
perdón, igualdad absoluta, y 100 o 10 es desigualdad absoluta de ingresos. Lo interesante acá, por ejemplo, es que la desigualdad en Chile, antes de que el Estado cobre impuestos y transfiera esos recursos al sector privado, a las personas como subsidio, por ejemplo, esa desigualdad es muy similar a los países de la OCDE, en particular, por ejemplo, como Irlanda, que puse este caso porque es el país con ingreso per cápita más alto de Europa, por lejos. Que a todo esto Irlanda, es interesante el caso porque Irlanda fue tradicionalmente por milenios, por siglos, el país más pobre de Europa. Ellos experimentan, el único país del mundo que experimentó a mediados del siglo XIX una hambruna de tal magnitud que alrededor del 20% de la población abandonó el país. La mayoría se fue a Estados Unidos, irlandeses. Y siempre fue el pariente pobre europeo. Hasta que en los años 90, Irlanda inició un proceso de reactivación económica, entre otras variables, redujo sustancialmente la tasa de impuestos a las empresas y la bajó a 12,5%. Recuerdo que Chile tiene 27%. Y con eso atrajo a las mayores empresas del mundo, casi todas, Google, por ejemplo, Apple, todas tienen su sede principal en Irlanda. También la favorece la geografía, desde luego. Y así, con libre mercado, llegó a ser el país con el ingreso per cápita por lejos más alto de Europa. Pues bien, cuando el Estado cobra impuestos y los distribuye a la población, en los países de la OCDE, el Gini, o sea, la desigualdad de ingresos, baja 10 puntos. En Chile baja solamente 2,5 puntos. O sea, claramente el Estado de Chile es tremendamente ineficiente en lograr uno de los objetivos fundamentales, que es la igualdad de oportunidades. Ahora, deja claro que la desigualdad de ingresos no es mala en sí, pero sí es mala cuando es producto de la falta de oportunidades. Y la falta de oportunidades tiene que ver, desde luego, con el crecimiento económico. Y aquí la manera de caracterizar esta ineficiencia es que todas las transferencias que se hacen a las personas, que más o menos explican casi 80% de la disminución de la desigualdad, se quedan entrampadas en la burocracia. En burocracia creciente, hoy día en Chile tenemos 1 millón de funcionarios públicos entre el gobierno central, o sea, ministerios, y las municipalidades, más o menos 500.000 y 500.000. 500.000 en el gobierno central y 500.000 en las municipalidades. Y creciendo, porque este año, según el INE, los empleados públicos crecieron en 90.000 personas. En estudios del Banco Interamericano de Desarrollo eh, han mostrado que aproximadamente en Chile al mes se pierden 430.000 millones de pesos, equivalente a 500 millones de dólares mensuales, por ineficiencia pública. Si lo pensamos en un salario de 1 millón de pesos, estamos hablando de 430.000 familias que podrían cambiar radicalmente su nivel de vida si es que el Estado chileno fuera eficiente. Veamos algunos datos para dejar claro el tema de la desigualdad y de igualdad de oportunidades o movilidad social. Lo primero es que el Gini en Chile ha disminuido. Y ha disminuido fuertemente. El año 90 estaba en un nivel de 57,2. Les recuerdo que se mueve entre 0 y 100, o 0 y 10. Y ha bajado a 46,6, el último dato disponible en 2017. Por otro lado, a nivel latinoamericano, el Gini se ubica para Chile más o menos en medio. Hay países bastante más desiguales como Brasil, Honduras, Colombia, Paraguay, que Chile. Y lo más relevante, como comentaba recién, es la movilidad social. En movilidad social, si uno compara con los países de la OCDE, Chile es el número uno. Es decir, ¿qué significa esto? Que el, los hijos de padres de menores recursos que logran llegar al 25% de mayor recurso equivale al 23% de esa población. Es decir, esto es oportunidades. O sea, o sea, en Chile es posible, o era posible, que una parte relevante, 23%, de las personas que nacían en familias de escasos recursos llegaron a pertenecer al cuarto top
de mayores recursos. Esto es movilidad social. Curiosamente, Estados Unidos está en el último lugar, pero estamos por encima de Dinamarca, Portugal, de Grecia, bueno, de todos los países de la OCDE, somos el número uno, un país de oportunidades. Y eso también se refleja en otros indicadores, por ejemplo, la inmigración. La inmigración en Chile ha sido impresionante. Hoy día tenemos aproximadamente, en los últimos 5 años han entrado a Chile aproximadamente 1.500.000 personas. Para poner esto en contexto, la fuerza de trabajo en Chile es 9 millones, 9,5 millones aproximadamente. O sea, la gente en edad de trabajar y que está activa. Y en 5 años han entrado 1,5 millones de personas. Es decir, el 15% casi, un poco más, 17% de la fuerza de trabajo. Y son personas que llegan a trabajar. O sea, aparte de los niños, que es la minoría, se bajan del avión o cruzan la frontera a trabajar. No, no es como un chileno que nace acá, tiene que educarse, las familias del Estado tienen que invertir en educación, etcétera, para que la persona pueda entrar a la fuerza laboral. En cambio, el inmigrante llega directo a trabajar. Entonces, el impacto es muy fuerte. Sin perjuicio que la inmigración ordenada es buena. En todas partes del mundo la inmigración ha generado mayor crecimiento económico, mayores habilidades, mayor dinamismo, mayor competencia. Es buena, pero como todas las cosas humanas, controlada. Y todos sabemos que esta inmigración en Chile ha sido absolutamente descontrolada en los últimos años. Eh, un ejemplo del impacto es que, y no solamente en la fuerza laboral, sino que también en impactos culturales. Hemos visto, por ejemplo, en la delincuencia, cómo en Chile ha cambiado la estructura del delincuente de manera impresionante. Se han importado a Chile métodos delictivos que no conocíamos y que han aumentado el nivel de violencia. En Europa, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero hace aproximadamente 5 o 7 años hubo una crisis inmigratoria fuerte, que sigue estando todavía, pero con menos intensidad, en Europa. Estamos hablando de 300.000 habitantes, y entraron a Europa de Siria, del África del Norte, aproximadamente 1 millón de personas, de inmigrantes, en ese momento, que causó una crisis. O sea, 1 millón entraron a países con un total de población de 300 millones. Bueno, en Chile han entrado 1,5 millones en un país de 20 millones. Esa es la dimensión de la inmigración ocurrida en Chile. Pero ¿por qué toco el tema de inmigración? Porque, porque llega la gente. La gente llega buscando oportunidades. Argentina no tiene un problema de inmigración. O sea, a nadie le interesa ese Argentina. No, no hay oportunidad en Argentina. Pero en Chile sí, o habían por lo menos. Entonces, de hecho, hoy está ocurriendo el fenómeno a la inversa, de inmigrantes que están yendo, porque no se cumplió el sueño en la mayoría de ellos. Entonces, claramente el que el país se ha convertido en un país de oportunidades, por así decirlo, el Estados Unidos de América del Sur, no cabe duda. La gente se viene a Chile. En el tema de regulaciones, hay estudios muy buenos que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad respecto de las condiciones bajo las cuales las empresas pueden iniciar una actividad económica o expandir una ya existente. Se han identificado que cada proyecto en promedio requiere 147 permisos, 53 entidades participan, o sea, esto es una burocracia gigante, y lo cual genera todo tipo de problemas, de eficiencia, de incerteza jurídica y de inseguridad respecto de los plazos y de si finalmente los permisos van a ser otorgados o no. Para poner los números, este cuadro muestra, por ejemplo, por actividad económica, eh, el número de permisos según etapa de tramitación. Hay 3 etapas, la azul es la preconstrucción, la roja es la construcción del proyecto y la celeste es la operación. La actividad más perjudicada desde el punto de vista de los trámites es minería. La explotación minera requiere 230 permisos en total. Pensemos que la actividad minera explica el 60% de las exportaciones, es la principal actividad económica del país, y es que la que más trabas tiene. Pensemos, por ejemplo, fuera de este cuadro, el tema del litio, que eso lo vamos a tocar con más profundidad en la última charla, pero a nivel de titular, la Estrategia Nacional del Litio implica en la práctica que el Estado es el que sabe el litio.
y claramente ya hemos visto cómo la eficiencia del Estado está muy lejos de una empresa privada, lo cual limita sin duda el nivel de producción y eficiencia que Chile podría tener y la categoría mundial que podría alcanzar en materia de producción de litio, especialmente cuando el mundo está pidiendo litio a gritos, especialmente por el desarrollo de los vehículos eléctricos. Bueno, energía, que es la tercera actividad más importante del país, también tiene una cantidad enorme de permisos, más de 150, en infraestructura, hospitales, líneas de metro, carretera, también en torno a 150, y inmobiliario e industria en general, prácticamente todo tiene en torno a más de 150 permisos. Para entender un poco mejor esto, aquí está un cuadro que muestra el plazo que debiera ocurrir para otorgarse un permiso versus el plazo efectivo. Podemos ver, por ejemplo, en la minería, el plazo normativo, lo que está estipulado en las leyes y regulaciones, de 47 meses, que ya es bastante, estamos hablando de 4 años aproximadamente, versus 129 meses, que es en la realidad, en la práctica. Es decir, un proyecto minero, estamos hablando que demora mínimo 10 años en obtener los permisos para comenzar a operar. Y también vemos en el caso industrial, plantas, por ejemplo, 46 meses el efectivo versus 20, o sea, más del doble. Y, y aquí vemos otra mirada por organismo. O sea, quiénes son los que más contribuyen a estas demoras. Lejos, la más relevante son dos, que son las concesiones marítimas, que demoran 1.362 días corridos, una brutalidad, para obtener una concesión marítima. Para obtener obra hidráulica, 1.441. Y los otros que son bien conocidos, por ejemplo, una resolución de calificación ambiental que está en la tercera línea, demora 851 días, o sea, un poco más o sea, casi 3 años, 2 años y medio. Entonces, no tengo acá el cuadro, pero en promedio, Alemania, por ejemplo, uno de los países más desarrollados del mundo, exige la mitad del tiempo. O sea, un permiso en Alemania se demora la mitad del tiempo que en Chile, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, algo estamos haciendo muy mal para que un país desarrollado otorgue los permisos en la mitad del tiempo que en Chile. O somos ineficientes o estamos sobreexigiendo a la actividad económica para su desarrollo, mucho más que lo que exige un país desarrollado que entendemos que está exigiendo temas razonables. De modo que hay un tremendo espacio de mejora para el Estado de Chile. O sea, aquí hay un temazo, digamos, que es la reestructuración del Estado. O sea, el Estado chileno, lo vimos recién, ha crecido 6,5 veces desde el año 6,5 veces el año 1990, la economía ha crecido solamente 4 veces. Hay que decir que la economía ha crecido 4 veces, espectacular, pero no tanto que el Estado haya crecido 6 veces y media. Y eso se tradució básicamente en un aumento gigantesco de los funcionarios públicos, y eso ha llevado y con leyes, por ejemplo, como la inamovilidad. En Chile es imposible despedir a un funcionario público, no se puede, o sea, a menos que cometa un delito, y aún así. Entonces, hay un monopolio que nadie puede destruir, nadie puede competirle, el monopolio estatal, registro civil, todo lo que ustedes puedan imaginar. Bueno, acá hay algunos eh, organismos públicos anquilosados, que con la falta de competencia no tiene ningún interés en mejorar. Por supuesto hay gente buena, desde luego, pero con el tiempo se han ido pagando una enorme cantidad de favores políticos y gente que no es posible echar. Todo lo que es calificaciones, por ejemplo, de desempeño, es un chiste. O sea, cualquier calificación de desempeño que uno revise en la administración pública, todos tienen la nota top, la máxima. Entonces es imposible, no hay una lógica de deficiencia asociada al Estado chileno. ¿Y para qué decir, por ejemplo, la incorporación de tecnología? Lo que se habla mucho de Estado digital. O sea, antes de llegar al Estado digital hay que hacer un recorte gigante, digamos, a nivel de ministerios, por ejemplo. Chile tiene 24 ministerios, 24. Estados Unidos tiene 14. O sea, hay una sobre población
estatal gigantesca. Evidentemente esto requiere, este cambio requiere un liderazgo que esté dispuesto a usar capital político, porque si no es muy difícil de racionalizar. Y también, por ejemplo, se manifiesta en un sector relevante del país como la educación o la salud, en que tampoco es posible a los malos profesores despedirlos. Incluso no se cierran colegios que ya no tienen demanda, porque recordemos que también hay un tema demográfico y hace que la población chilena que demanda educación básica y media está decreciendo. Es cada vez menos gente. Entonces requieren menos colegios, pero no se pueden cerrar porque la legislación y la regulación lo impiden, especialmente el sector público. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? Ya hemos conversado varios de ellos, pero hay un indicador que creo que es importante mostrar, que es el valor de las compañías. Como hemos visto en todas estas tres clases y vamos a verlo también en la cuarta. Al final del día, un país que incentiva el crecimiento y la inversión se manifiesta en que las empresas crecen y al crecer adquieren más valor. Aquí tengo graficado con un índice base 100 el año 2010, o sea, los últimos 13 años, el valor de las compañías en Chile ha crecido 77%, lo cual sin duda que es interesante, ¿no? Pero para poner en perspectiva, dos cosas. La primera es que eso significa que aproximadamente en 13 años, si algo crece 77% en 13 años, crece más o menos eh, un 7%, un poco menos, 5% promedio anual. O sea, algo que crece al 5% anual, 4 o 5%, está creciendo casi con la inflación. O sea, en términos reales, es casi cero el crecimiento. Veamos qué ha pasado la segunda parte con otro país, por ejemplo, Estados Unidos, que Estados Unidos es un país desarrollado y debería crecer, de hecho, como economía crece un poco menos, eh, tiene un potencial de crecimiento un poco menor que un país subdesarrollado o en desarrollo. ¿Pero qué ha pasado allá? En el mismo periodo, entre 2010 y 2023, este dato está al día, al viernes pasado, el valor de las compañías norteamericanas ha crecido 4,5 veces, mientras Chile ha crecido 1,7. Entonces acá hay una diferencia clarísima. Sin duda que el, el, el camino al desarrollo, en vez de mejorarlo, de abrir oportunidades, lo hemos ido entorpeciendo. Lo hemos entorpeciendo con más impuestos, con una burocracia total que ha reducido la capacidad de crecimiento de las empresas. Un Estado con funcionarios públicos inamovibles que han deteriorado la calidad de la educación, la calidad de la salud. Hoy día tenemos 1 millón de personas esperando cirugía. Esas personas se mueren. Entonces el Estado no está cumpliendo con sus deberes básicos, esenciales. Y eso todavía no hay una decisión, un coraje político como para revertirlo. Y todo eso se manifiesta en que el país crece poco, se estanca y estos problemas se componen aún más. Bueno, como siempre, voy a dejar un tiempo para comentar y responder consultas sobre este tema tan relevante que son los impuestos y las regulaciones y su impacto en el desarrollo económico y en el bienestar de todas las personas. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos por acá, Ajá. que se fueron dando en el medio de la charla, así que vamos a leer algunas. Eh, Profesor Gómez, ¿cree usted que se llegue a un pacto fiscal que permita bajar el impuesto a las empresas y subir el impuesto y eso sería beneficioso para el crecimiento económico? Muchas gracias, dice Mario. Mira, el tema tributario con este gobierno ha pasado varias etapas. La primera fue un impuestazo aún más grande que Bachelet 2. Bueno, después de las dos derrotas del plebiscito del año pasado y la de este año con la elección del Consejo Constitucional, y finalmente el rechazo a la reforma tributaria, que en realidad hay que usar bien las palabras, no era una reforma tributaria, era un alza de impuestos. Esta alza de impuestos fue rechazada en marzo en el Congreso y se le cambió el nombre a Pacto Fiscal, eh, tratando de decir de que sería una agenda pro crecimiento, que no lo es tampoco. Yo la verdad que le veo pocas posibilidades,
hasta ahora a lo menos hay una decisión a nivel político de no subir los impuestos a las empresas. Está claro que es la tasa de impuestos más alta del mundo y desde luego la más alta de la OCDE, como vimos ahora. Pero tampoco hay una decisión que lo que debería hacerse respecto de reducir la tasa de impuestos a las empresas para estimular el crecimiento, estimular que hay más fondos disponibles en las cajas de las compañías para que puedan aumentar la inversión y con ello el crecimiento. Respecto al impuesto a las personas, yo lo veo políticamente complicado, algo que requiere, no lo veo prioritario todavía, ¿ah? Pero es deseable. Hay que irlo explicando de a poco en el tiempo para llegar a que las empresas, las personas paguen más impuestos a la renta que lo que hoy día pagan. Es un objetivo deseable, pero no lo veo ni prioritario ni posible en el corto plazo. Ya. Voy a juntar dos preguntas que son similares, de Mario y Francisco Cofré. ¿Ya? Dice, ¿cómo se podría hacer la reducción de gastos del Estado tomando en cuenta la fuerza que tienen los sindicatos de empleados públicos y que es muy difícil despedirlos? Por otro lado, la otra pregunta dice, con respecto a echar funcionarios públicos, ¿se podría privatizar áreas del Estado y que esas empresas se lleven algunos funcionarios públicos al sector privado? Claro, mira, interesante pregunta. Eh, Respecto de echar gente en funcionarios públicos, yo no lo echaría. Yo lo que haría sería un bono por retiro voluntario, un bono atractivo, dependiendo del sueldo de cada funcionario, pero voluntario, 100%, o sea, que la gente renuncie por su cuenta, dado que se está ofreciendo una zanahoria interesante, que se paga sola. O sea, imaginemos, y yo creo que es perfectamente posible, reducir la cantidad de funcionarios públicos en un 20-30%, pero voluntariamente, sin echar a nadie. Digamos que no tener vistas con los sindicatos, eh, pero salen. Y eso, como digo, se paga solo. O sea, en pocos meses, en menos de un año, con una planilla de pago significativamente menor, se paga la indemnización adicional, pues tiene que haber un beneficio, o sea, para que la gente elija irse, pues irse del sector público es complicado, porque es un trabajo prácticamente por día, garantizado, nadie te va a echar, independientemente de que trabajes más o trabajes menos, te van a pagar lo mismo hasta que te mueras. Entonces, tiene que ser una indemnización suficientemente por encima de lo legal, desde luego, con un premio, con un beneficio adicional, de modo que hay incentivos para que la gente se vaya voluntariamente. Y al mismo tiempo, una nueva legislación que permita una evaluación real de los funcionarios que quedan y de los que puedan llegar eventualmente para mejorar la calidad, de tal manera que haya haya competencia, haya rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos. Así que yo creo que es posible. De nuevo, se requiere un liderazgo importante que implica usar capital político, ese tipo de cuestiones. Pero la gente no es tonta, la gente entiende esto. Y hay que explicarlo. Así que creo que es posible hacerlo, por ejemplo, de esa manera. Creo que hay otra pregunta que no recuerdo ahora. Eh, Sí, a ver, ¿qué tan fácil es reducir impuestos si es que hay voluntad, por supuesto? Dice Paula. sí, de luego. Eh, y yo creo que con lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile, hay hoy día mucho más conciencia de que, por ejemplo, en el caso del IVA, hasta hace muy poco, en que cambió la legislación afortunadamente, pero por décadas, uno compraba algo en Chile y no sabía cuánto impuesto estaba pagando. Uno está acostumbrado en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, uno compra y va a la caja y te cobran el impuesto a la venta. Entonces uno sabe cuánto está pagando el impuesto, porque sabe que el precio que uno vio adentro y llega a la caja y paga más. Acá no ocurría eso. Recién ahora aparece en la boleta separado el costo del producto y el impuesto. Entonces hay más conciencia de que mayores impuestos frenan y menores impuestos permiten mucho mayor movilidad económica que la que estábamos acostumbrados con alto impuesto. Además que la gente está viendo el mal gasto, que al final del día la corrupción, el sobregasto
del gobierno central, de los ministerios, ahora este escándalo de la embajadora en el Reino Unido, y todo lo que hemos visto. O sea, hay más conciencia de que pasarle un peso al Estado hay que pensarlo dos veces. Aquí voy a juntar estas preguntas que también están relacionadas con lo mismo. Gregorio Valenzuela dice, ¿qué posibilidad hay de eliminar las contribuciones, así como lo tenía ideado José Antonio Cast, y la fusión de los ministerios para reducir excesivo gasto fiscal? Y Máximo nos dice, ¿qué recomendaría para definir en este desastre de administración? Claro, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y efectivamente José Antonio tenía y creo que va a tener también en su próximo programa presidencial una eliminación del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es tremendamente perjudicial, va directo en contra del ahorro. Además son dineros que ya han pagado impuestos. O sea, primero ya vimos que el impuesto a la renta, el impuesto a la renta es malo en sí, porque está castigando el ahorro. Pero además, las contribuciones y en general los impuestos al patrimonio están haciendo pagar dos veces impuestos, porque esa renta que se ahorró ya pagó impuestos. Y uno ahorró y compró un departamento, construyó una casa, lo que sea. Entonces, en el fondo, la contribución es como si lo estuviéramos pagando arriendo al Estado, no tiene ningún sentido. El impuesto al patrimonio no tiene lógica. Y creo además, justamente por lo que veíamos recién, la movilidad social en Chile, que es el número uno a nivel de la OCDE, ha permitido que una inmensa mayoría de chilenos tengan casa propia, tengan departamento e incluso más de uno. Entonces, hoy día también es mucho más fácil de proponer y de llevarlo a cabo, dado que hay una gran cantidad de millones de chilenos que sí les afecta la contribución. No es un impuesto, por así decir, solamente a los ricos. Patricio Mancilla tiene una consulta que levantó la mano recientemente. Eh, Hola, buenas. La Carlos, participación. gracias por la presentación, excelente. Mira, eh, según la exposición que tú haces, nosotros como que nos estamos autosuicidando, digamos así, como país. Entonces, Disparándonos, ¿ah? Es como que nos disparándonos, estamos, no te escuché, ¿cómo? disparándonos en el pie. Exactamente. Bueno, algo así. Pero eso tiene que tener una motivación. Entonces, ¿cuál crees tú que es la falla principal? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque las decisiones que tomó Piñera, por ejemplo, cuando tú dices que en vez de terremoto, en vez de colocar un bono, prefirió cobrar impuestos. Y es de derecha, güey. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Bueno, razón? no No te sé. olvides que ese impuesto, o sea, recordemos que todo esto pasa por ley en el Congreso. Entonces, si en Chile fue posible subir los impuestos, burocracia, inamovilidad de funcionarios públicos, bla, 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 es porque los parlamentarios lo han aprobado. Y los parlamentarios de derecha lo han aprobado. Por eso. El Entonces aumento la del impuesto pregunta, a la casa en Chile fue votado por casi unanimidad. O sea, entonces, no fue no en estamos, contra. entonces podríamos decir que nos estamos pegando un tiro en el pie todos, Claro, digamos, transversalmente. Entonces, así es. el verdadero cambio acá pareciera ser que tiene que surgir algo, una fuerza, que tiene que ser fuera de eso, otra Claro. distinta, que no tiene que estar en eso. ¿O no? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo se resuelve más estructuralmente lo que estamos hablando? Porque en realidad aquí hay un problema filosófico detrás de la filosofía Claro. económica. Entonces el tema es, ¿cómo Ya, resolvemos ese déjame problema? darte un ejemplo, sí te entiendo. Déjame darte un ejemplo concreto que ilustre un poco el punto. Y es que, eh, ¿qué son los fondos de pensión? Durante 4 décadas existió la mentira, particularmente la izquierda y la ignorancia de la derecha, eh, de que eran fondos de la AFP, que no eran nuestros, que lo habían robado, que manejaban mal la plata, bla, bla, bla. Hasta que vino el primer retiro durante la pandemia, que en sí es una mala política pública, pero tuvo la gran virtud de que la gente palpó, se dio cuenta concretamente que una política libre de mercado, liberal, propiedad privada, etcétera, era efectivamente real.
era su plata, estaba su nombre, con su root, nadie se la había robado. Pensemos que los fondos de pensiones en Chile administran 200.000 millones de dólares. Es aproximadamente 2/3 de la producción del PIB anual. Jamás en 40 años se ha perdido un solo peso, nunca. Nadie se ha robado nada. Siendo una tentación increíble, pero no ocurrió. Está muy bien regulado, bien pensado, bien diseñado, etc. Entonces ahí se produjo, te fijas, culturalmente, que hoy día la gente defiende, en todas las encuestas, el 80% nadie quiere darle un peso al Estado, que todos quieren que vaya a su cuenta individual, porque ya probaron en la práctica que eso funciona. La gente probó en la práctica que la buena educación funciona. Entonces, déjame ir un poquito más atrás para ilustrar, creo, mejor el punto aún. Yo, entre otras cosas, estoy preparando una tesis, estoy estudiando historia, y la tesis es una tesis doctoral, que es respecto de que hago diferencia entre el gen inglés y el gen español, el gen latino. ¿No? El gen inglés, bueno, origen Reino Unido, uno mira, por ejemplo, la conquista americana versus la conquista española de América Latina, y son radicalmente distintas. El gen inglés, ¿cómo funcionó? El rey inglés le dio una concesión a los privados, que fueron las primeras sociedades anónimas que se fundaron en la historia, con acciones. Los ingleses con acciones, compraban acciones con su plata, con su ahorro, para financiar los viajes por todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, India, qué sé yo. Viajaban a colonizar familias. Mamá, papá, niños, cura, maestros, doctores, jardineros, de todo. Iban a trabajar. Si miramos el gen español fue una conquista de América Latina absolutamente dirigida por el Estado español. Piense, bueno, una cosa menor, pero las plazas de armas de toda la ciudad de América Latina son todas iguales. Miden lo mismo, tienen la catedral en un lado, la municipalidad en el otro, etcétera. Son todas iguales, diseñadas en el Escorial centralizadamente. Es el gen estatista, el gen del control estatista. Y ese gen lo tenemos metido en la sangre, es parte de la cultura latina. ¿Te fijas? Entonces, ¿y quién se salvó de ese gen hasta hace poco? Fue Chile. En Chile, la reforma económica lo que hicieron fue introducir el gen inglés, el gen de la competencia, de las capacidades, de las oportunidades, de que el esfuerzo propio se logran muchas más cosas que con el esfuerzo, que con un regalo del Estado. Y eso cambió. O sea, Chile es el país que que está culturalmente más avanzado para dar ese quiebre con el gen estatista y alcanzar el desarrollo. Lo que yo creo que ha pasado estos últimos años es justamente que ha prevalecido el gen latino. Ha prevalecido esa creencia que el Estado puede lograr el desarrollo, lo cual no ocurrió en ninguna parte del mundo. ¿Te fijas? Entonces, y de nuevo estamos con el péndulo hacia el otro lado. O sea, la gente, después de esto, especialmente estos últimos 3 años, se ha dado cuenta que no funciona, que el Estado no funciona. Y especialmente con todo lo que está ocurriendo ahora. O sea, claramente la gente se dio cuenta que el Estado como agente de progreso no lo es, no lo hacen nunca, y especialmente en América Latina, y en Chile en particular. Entonces creo que el péndulo está moviendo, soy optimista, en la dirección correcta de volver a la creencia, y lo dice en la encuesta, no solamente un deseo. Todas las encuestas muestran que la gente en Chile mayoritariamente cree más en el esfuerzo individual que en el regalo del Estado. Pero todo esto hay que administrarlo bien, y para eso, de nuevo, aquí lo que falta claramente es un liderazgo que no está en la derecha tradicional, un liderazgo potente, claro, que le muestre a la gente que efectivamente lo que ella cree se puede hacer. ¿Te fijas? Y bueno, espero que el 2025, las próximas elecciones presidenciales, ese líder surja de nuevo y podamos eh, reiniciar los cambios que Chile requiere, por supuesto, con las nuevas restricciones a nivel mundial y Chile en particular que tenemos hoy día. Así que soy optimista. Buenísimo. Hay otra consulta acá. Salvador Cáceres dice, ¿es posible privatizar un gran porcentaje de empresas públicas del Estado como ENAP, Delco, entre otras, ya que solo generan gastos y no es beneficio para
entre comillas, el Estado, al mismo tiempo se podrían eliminar subsidios ineficientes, optimizar operaciones, promover la inversión o reestructurar. Desde luego que sí. Mira, yo he publicado en varias oportunidades el tema Codelco. Codelco es un desastre, es la compañía minera más ineficiente del mundo. Tiene hoy día, para que pongamos en contexto el tema, las empresas privadas mineras de Australia, por ejemplo, BHP, que es la compañía minera más grande del mundo para la cual trabajé en algún momento, eh, la deuda de esas empresas comparadas con su patrimonio es más o menos 0,6 veces endeudada sobre el patrimonio. Codelco está endeudada 1,7 veces el patrimonio. Es una deuda impresionante, increíble. O sea, que una deuda que nunca hubiera ocurrido, nunca hubiera podido captar esa deuda en los mercados internacionales de no haber sido porque los inversionistas creen correctamente que el Estado está detrás. O sea, que si Codelco no paga, pagamos todos nosotros. Entonces se podía endeudar en forma impresionante. Como digo, es más del doble que la deuda promedio de las compañías mineras privadas a nivel mundial. Segundo, eh, inició 5 proyectos estructurales que ninguna empresa privada del mundo lo ha hecho en temas complejos que no hay historia de éxito, como por ejemplo transformar una mina de tajo abierto, además la más grande del mundo, Chicamata, en mina subterránea, o convertir una mina subterránea como el Teniente en mina a bajo abierto. Ya se ha gastado más del doble de lo que inicialmente se había estipulado. Los niveles de producción que se alcanzarían son mucho menores de lo que estaba estipulado. O sea, es un pésimo negocio. Y creo que es totalmente posible, algo parecido con el tema de las pensiones, hacerle ver a las personas que es completamente falso que Codelco sea de los chilenos. Codelco es del gobierno, de turno, de todos los gobiernos, no solamente de este, de cualquier signo. Y todos esos gobiernos pagan favores políticos en Codelco, aparte de todo el aparato del Estado. Entonces tampoco Codelco cuenta con el capital humano más calificado del mundo, sino con buenas personas, por supuesto, buenos abuelos, buenos papás, pero que no son lo mejor del mundo en materia, especialmente el cobre de Chile, que Chile es el mayor productor del mundo. O sea, debería tener los mejores ejecutivos del mundo. No los tiene. Entonces, yo creo que es posible convencer a los chilenos, aunque tampoco creo que sea prioridad todavía, creo que hay temas bastante más urgentes, pero que se puede hacer. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es capitalismo popular. El capitalismo popular funcionaba en Chile antes y otros países como Reino Unido que le copiaron a Chile. El Reino Unido privatizó todo, privatizó el carbón en su momento, telecomunicaciones, todo, con capitalismo popular. Es tremendamente popular, porque uno podría decir, convierto a Codelco en sociedad anónima y el 51% de las acciones se las reparto a todos los chilenos, por RUT, mayor de 18 años. Pues la gente está a estar feliz. Va a ser parte del patrimonio Codelco real, de propiedad de uno, RUT. Al día siguiente cambia el directorio, llega la mejor gente que se pueda contratar, aumenta el valor de Codelco y por lo tanto aumentaría el valor de las acciones que tienen las personas. O sea, hay un beneficio tangible, directo. Además, las personas estarían todas mirando el celular todos los días, viendo el precio de la acción de Codelco, cómo sube. Y por lo tanto, cómo sube su patrimonio personal. Yo creo que es muy atractivo. Hay que armarlo bien, por supuesto. Y el Estado se queda con el 49%. Se puede hacer también un aumento de capital por una parte, de tal manera que inversores privados, todo el mundo pueden aportar capital para el crecimiento de Codelco y para estructurarla financieramente y agregarle valor. Y todos se benefician. El Estado recibe más impuestos, la gente que tendría un capital cada vez mayor, del cual de verdad es propietaria, y una empresa que podría invertir en otros países. Piensen ustedes, por ejemplo, lo anacrónico que es hoy día. En general, las compañías mineras privadas a nivel mundial son multipaís, o sea, tienen operaciones en muchos países del mundo, son multicommodity, o sea, a ninguna empresa minera privada se le ocurre invertir en un solo commodity, tener ese tremendo riesgo. Todas tienen cobre, oro, plata, hierro, qué sé yo. Son multicommodities. Y por supuesto son multipropietarios. O sea, son decenas, cientos de miles de accionistas que son dueños de esas compañías. En Chile es todo al revés. Tenemos un solo dueño,
además el más ineficiente del Estado, tenemos un solo commodity, solamente cobre, y invierte en un solo país, Chile. Entonces, todo mal. Así que, como digo, de nuevo, se puede explicar y hacer este link entre una política pública razonable y el beneficio concreto a las personas. ¿Cómo se logra en este caso? Con que todos los chilenos mayores de 18 años reciban acciones de cuerpo, que las pagan, no es un regalo. Las van a pagar con los futuros dividendos, de tal manera que tampoco va a haber un costo directo en el bolsillo de los chilenos, sino que con los mayores ingresos de Codelco se paga esas acciones y después, bueno, se pueden vender o comprar más. ¿Te fijas? Entonces, siempre es inteligente vincular una política pública que no es fácil de explicar con un beneficio concreto a las personas. Estamos ya en la hora, Carlos. Voy a leer la última pregunta que tengo por acá, que escribió Rodrigo Arevalo. Dice, ¿Ya? me sorprende ver las estadísticas del salario promedio en Chile. Siempre es un valor solo un poco mayor al salario mínimo. Sin embargo, es difícil encontrar personas dispuestas a trabajar por ese sueldo. Esto me hace pensar que hay muchos ingresos no declarados y sobre la veracidad de las estadísticas, estas son las mismas cifras que se utilizan para calcular el índice de Gini. ¿Son confiables? Sí, mira, efectivamente hay harta distorsión en las cifras, y eso se produce en parte importante, porque la economía informal en Chile es muy grande. Piensa tú que la informalidad laboral solamente es en torno actualmente al 28%. O sea, casi casi un tercio de la fuerza laboral es informal. Y esa informalidad, bueno, son las personas que no tienen contrato, y hay de todo, ¿ah? Desde inmigrantes hasta doctores, arquitectos, de todo, ¿ya? Que no tienen contrato, por lo tanto no tienen contribuciones a las pensiones, a la salud, lo financian privadamente, y eso desde luego que distorsiona la cifra, y probablemente el ingreso sea mayor que lo que dicen los números justamente por esa razón. De modo que un tema de política pública importante es reducir la informalidad. Para que tengan una idea, en los países más desarrollados, la informalidad es en torno al 12-14%. En Chile es más del doble. Entonces, es un gran tema. Y claro, hay otras cosas que le incentivan. Por ejemplo, es bueno aumentar gradualmente la cotización para una mejor pensión en el futuro. O sea, lo que se está hablando hoy día de aumentar de 10 a 16% esa contribución, pero hay que hacerlo muy lento justamente para evitar el incentivo a la informalidad, porque al final del día el que paga esa mayor contribución a nivel agregado son las personas. O sea, es falso lo que dice el proyecto de que sería con cargo al empleador esa mayor contribución, pero en la práctica no es así, porque puede ser físicamente así, o sea, que el empleador efectivamente ponga el dinero, pero en el equilibrio económico agregado, durante un periodo de tiempo, las compañías se ajustan, no van a pagar porque sí más. Entonces van a haber menos aumento de sueldo, menos oportunidades laborales, lo cual incentiva la informalidad. Entonces, hay que tener cuidado, hay que equilibrar distintas políticas públicas para incentivar la formalidad. Y otra manera de incentivar la formalidad es bajar los impuestos, porque justamente uno de los temas que incentiva la alta informalidad justamente la tasa de impuestos. Entonces, mientras más impuestos le cobran a las personas, más incentivos tienen para evadirlo, legítima o ilegítimamente, dentro de la formalidad o la informalidad. Entonces, lo que hablaba en la charla al principio, de un flat tax, por ejemplo, de 10% o 12% a todo, eso sería un gran incentivo a la formalidad, porque una tasa de impuestos baja, nadie está preocupado de evadirla. Entonces, podría haber mucho más formalidad con baja tasa de impuestos que con alta tasa de impuestos. Entonces, ahí hay que ir pensando en las distintas políticas públicas, especialmente el tema de impuestos, que pueden favorecer la formalidad y pueden también tener estadísticas más, más precisas. Excelente. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la charla del día de hoy. Para todos recordarles también que la próxima semana, el próximo martes, vamos a tener la última de este ciclo de 4 charlas sobre economía con Carlos Gómez. Así que muchas gracias por asistir el día de hoy Solamente y como para dejarle un poquito claro la idea de esta cuarta charla es un poco tocar los temas más relevantes de Chile hacia el futuro, eh, y algunos otros temas que no alcanzamos a ver acá en estas tres sesiones, como por ejemplo pobreza, ¿ya?
una encuesta que ustedes han escuchado probablemente, la Casen, que supuestamente disminuyó la pobreza fuertemente en 2022, pero vamos a ver qué fue lo que realmente ocurrió. Y los desafíos del futuro, entre ellos, por ejemplo, la minería, el litio, la energía, todo el tema Chile podría ser un país, el número uno del mundo en exportación de energía, el número uno del mundo en exportación de litio, y así, o en alimentos. Entonces, hay varios desafíos al futuro que requieren cambios, por supuesto. Así que esa es la idea de la próxima charla, para dejarlos más optimistas. Claro, y recordarles también que en la página en YouTube FR Vivo ya están las dos charlas anteriores, así que las vamos subiendo en la misma semana para que las puedan repasar después cuando quieran. Así que muchas gracias, Carlos, también por la charla. Gusto, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.